El bebé tenía 6 meses en el vientre y ya se lo sacaron, lo enterraron, está enterrado, hicieron el funeral y todo. Ya no hay nada en ese vientre. Y yo le dije a la pastora, el Señor me dijo que ella está embarazada y que el bebé que perdiste, Él te lo volvió a poner en el vientre. Durante Activación 2024, aquí en Casa de Oración Santa Cruz, Bolivia, tenemos la gran bendición nuevamente de nuestro apóstol Piedra. Apóstol, bienvenido nuevamente a Santa Cruz, Bolivia y a Casa de Oración. Muchas gracias a ustedes por invitarme y tenerme aquí. Es un privilegio. Primero que todo, estar en Bolivia, que es un país muy hermoso. Ustedes tienen un país muy hermoso. Aquí en Santa Cruz se come muy rico. En Casa de Oración, Por sobre todo. me siento como en casa. De verdad, en Casa de Oración me hace sentir muy bien. De verdad, muchas gracias. Me honra estar aquí. Como bolivianos, hemos estado pasando un tiempo de crisis, si bien así se lo menciona. Y el lema este año de Activación es más allá de lo visible. ¿Cómo nosotros en medio de este tiempo difícil podemos mirar más allá? Bueno, yo creo que la fe nos permite ver más allá. La palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que podemos ver en este cuarto, pero más allá del cuarto, por causa de las paredes y también la visión humana limitada, no podemos ver, pero hay cosas que están sucediendo más allá. Y la fe pareciera muchas veces que es ciega, pero la fe tiene una visión muy fuerte y muy clara. La fe por eso requiere de acción. La palabra de Dios dice que la fe sin obras está muerta. Y las obras son esas acciones en obediencia delante de Dios que nosotros hacemos para poder tener la percepción de Dios. Esto es lo que la palabra de Dios dice, que tenemos la mente de Cristo. Esto es la percepción de Dios. Cuando tenemos la percepción de Dios, operamos bajo esa fe que Dios nos ha dado para no solamente ver con nuestros ojos humanos lo que nos limita, sino poder ver más allá de nuestros ojos. Es decir, que yo puedo ver a una persona, yo te veo a ti, veo tu rostro, veo tu peinado, veo tu blusa, veo tus zapatos, te veo. Hasta ahí llega mi visión humana. Pero más allá es la visión que me trae la fe por causa de la percepción de Dios, que es tener la mente de Cristo. Más allá de eso yo puedo ver el corazón, el alma, el espíritu, las necesidades, y eso solamente se logra a través de la intervención del Espíritu Santo de Dios, que nos da esa visión de fe. La visión de fe es impresionante porque entonces cuando declaras algo es porque ya lo viste. Jesús dijo, si tuvieres fe como el grano de mostaza, dirás a este monte, quítate y échate al mar, y el monte te obedecerá. Aquí vemos que hay varias cosas. Número 1, caminar en obediencia, que me establece en autoridad para tener una palabra que cuando declaro, esa palabra se manifiesta, se hace visible, porque Dios confía entonces su gloria a alguien que camina bajo los principios de autoridad y obediencia. Y número 2, Dios no habla del tamaño de la fe que debemos tener, porque si no sería muy contradictorio. Los discípulos antes le dicen, ¿por qué no pudimos echar fuera los demonios? Y él les dijo, por su poca fe. Sería contradictorio decir que Jesús está diciendo, si tuvieses fe como el tamaño, que la Biblia no dice como el tamaño, la Biblia dice como un grano de mostaza. Está hablando del carácter, la característica de la semilla de mostaza, que fue creada para obedecer y dar las ramas y las raíces para lo cual fue creado. Entonces Dios nos está hablando ahí de la obediencia. Si ustedes caminan en obediencia bajo mi palabra, entonces ustedes van a manifestar por lo cual fueron creados. Y eso es también tener una visión con fe. Muchas veces no vamos a ver las cosas que queremos ver, pero cuando tenemos la percepción de Dios, vemos más allá y nos damos cuenta que en esta circunstancia que estamos viviendo hay algo que Dios va a hacer más allá, donde se va a glorificar y nosotros vamos a celebrar. ¿Cómo podemos activar lo profético en nuestra vida cotidiana? Es simplemente la oración y la adoración. La oración y la adoración van de la mano. Los discípulos nunca le preguntaron a Jesús cómo podemos sanar a los enfermos, cómo podemos profetizar.
La pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús fue: ¿cómo podemos orar? Enséñanos a orar. Porque ellos decían: Él sube al monte, ora, baja y los milagros pasan. Él sube al monte, ora, o se va al valle y ora, y cuando sale de su oración, convierte el agua en vino, va a donde está el paralítico que se va a sanar, pasa por donde el ciego que va a recibir la vista. Eso quiere decir que la oración es el secreto para nosotros poder caminar en la voluntad de Dios. Cuando hablamos de lo profético, no es que yo declaro algo y Dios me tiene que obedecer. Es caminar bajo la dirección de Dios, la voluntad de Dios, porque yo le obedezco a Él. Yo hablo lo que Él me dice que hable, yo voy donde Él me dice que vaya, yo hago lo que Él me dice que haga. Y solamente lo puedo entender en la oración. Muchas veces yo he estado en lugares en donde veo a la persona que yo vi en mi tiempo de oración, en visión, la veo al frente mío, ya sé cómo se llama, ya sé lo que necesita, porque Dios me lo mostró en la visión, en la oración. La oración activa las visiones, activa los dones. La oración también despierta esa característica de adoración. Cuando Jesús les decía orar, dice: cuando oren, oren como esto: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea que cuando oramos, ya dejamos de estar en la tierra para estar en el cielo. Santificado sea tu nombre. Hay una acción de adoración, lo reconocemos a Él. Venga a nosotros tu reino, que venga su gobierno, su reino, a gobernarnos en nuestros asuntos terrenales. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, no busco mi voluntad, busco la tuya. Quizá mi voluntad es ser próspero, pero ¿cuál es la tuya? ¿Cómo quieres que yo sea próspero? ¿Quieres mantenerme del pan necesario? ¿Cómo quieres que yo viva la vida? Quizá mi voluntad es que la prosperidad la vea con un yate, con un jet privado, pero quizá tu voluntad no es esa. Tu voluntad es que yo vea la prosperidad de otra manera. ¿Cuál es tu voluntad? Cuando oramos, yo no le pido a Dios lo que tiene que hacer. Yo le digo: Señor, muéstrame tu voluntad para Bolivia. Voy a ir a Bolivia. ¿Tengo que ir a Bolivia? Si es tu voluntad, muéstrame. Entonces ahí Dios comienza a enseñar las cosas. ¿Por qué voy a Bolivia? ¿Por qué tengo que ir a activación profética? Señor, háblame. ¿A quién le vas a hablar? ¿Con quién vas a conectarte? Y el Señor comienza en la oración a decirte lo que Él quiere hacer. Ahí es donde se activa lo profético. Cuando lees la palabra te da el vocabulario que necesitas para la oración. La oración es decirle a Dios que intervenga de manera celestial en nuestros asuntos terrenales. Y es darle el permiso a Él de intervenir celestialmente en nuestros asuntos terrenales y que lo haga según su voluntad. De esta manera entonces caminaremos como Jesús caminó. Jesús fue a Betesda, donde todos estaban enfermos, pero no todos se sanaron. Solamente sanó a uno, porque tiene que ver con la voluntad de Dios. Entonces, cuando oramos, usamos la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra para la oración, y también despertamos la adoración, y esto nos lleva a vivir una vida en intimidad con el Espíritu Santo. Y cuando vives una vida en intimidad con alguien, reconoce su voz. Tú puedes estar con mucha gente en un lugar, el cuarto queda oscuro porque se va la luz, la gente se ríe, hay 50, 60 personas en ese lugar, y tú puedes reconocer la risa de la persona que amas, puedes reconocer la voz de la persona que amas por causa de la intimidad. Así es, cuando pasamos intimidad con el Espíritu Santo, no tenemos la lucha de seré yo, será mi mente. Inmediatamente sabes que es el Espíritu Santo, porque en la oración, en la adoración y en la palabra te has dado cuenta cómo Él se mueve, cómo Él habla, y ya lo reconoces. A lo largo de su vida ministerial, profeta, ¿algún milagro que le haya impactado su vida? Muchos milagros me han impactado. Yo creo que todos los milagros me impactan. El que más me impacta es cuando alguien entrega su vida a Jesús, porque eso no es una decisión que Dios hace, es ya voluntad humana que dice: yo quiero entregar mi vida a Jesús. Y para mí eso es un milagro impresionante, porque eso quiere decir que la persona está dispuesta a recibir a Cristo en su corazón y ser salvo. Y la salvación es un milagro que no se puede explicar.
cuando eres salvo, algo cambia dentro de ti y no se puede explicar. Solamente se expresa con tu vida, pero no se trata de hablarlo con palabras. Jesús entró a mi corazón. No sé cómo explicarlo. Es un milagro que me llama muchísimo la atención. Si hablamos de milagros sobrenaturales, de sanidades, uno que sucedió en Suiza, en Ginebra, hace muchos años atrás, en un auditorio que estábamos, el Señor me dice, llama a esa mujer que está embarazada. Y yo le digo, ven, el Señor me dice que estás embarazada. Y era obvio porque tenía la panza de embarazo. Le dije al Señor, Señor, pero es obvio que está embarazada. Todo el mundo se da cuenta, el Señor me dice, dile que está embarazada. Y le digo, el Señor me dice que estás embarazada. Y ella comienza a llorar y la pastora viene rápidamente y me dice, no, ella no está embarazada. Ella perdió el bebé y se lo sacaron. El bebé tenía 6 meses en el vientre. Y ya se lo sacaron, lo enterraron, está enterrado, hicieron el funeral y todo, pero le quedó la pancita. No la barriga. Ya no hay nada en ese vientre. Y yo le dije a la pastora, el Señor me dijo que ella está embarazada. Y yo insistí. Y le dije, Dios me dice que estás embarazada y que el bebé que perdiste, Él te lo volvió a poner en el vientre. De 6 meses. Lo perdiste de 6 meses, te lo vuelve a poner de 6 meses en el vientre. Y ella comenzó a llorar, el vientre le brincó, Dios puso el bebé adentro otra vez, ya lo habían enterrado. Estamos hablando de un milagro de resurrección y un milagro creativo. Y el Señor se lo pone el bebé en el vientre y ella va al médico y el médico dice, no entiendo por qué su bebé está en la barriga si ustedes ya lo enterraron. Si nosotros lo sacamos y está de 6 meses. Luego lo tuvieron y un año después yo fui y lo presenté delante de Dios. Esos son los tipos de milagros que han sucedido, que han impactado mucho mi vida porque puedo ver el poder de Dios. Dios es real, Él existe, Él es real. Él hace milagros. Los milagros no son exclusivos míos. Él usa a quien esté dispuesto. A los que me están viendo, al que está tomando la cámara, a los que están detrás en producción, los que están viendo esta entrevista. Nadie tiene la exclusividad de la gloria de Dios. Nadie. Pero Dios anda buscando a alguien que sea íntimo y que se vacíe de sí mismo para Dios usarle. Y eso es lo que predico a las iglesias, que es tiempo de ser una iglesia activa, que mostremos a Jesús y no usar su nombre para posicionarnos nosotros como los poderosos, sino que la gente lo pueda ver a Él como el único Dios verdadero y que puedan saber que la gloria de Dios no es exclusiva de nadie, pero Dios anda buscando íntimos que estén dispuestos a ser usados. ¿Por qué es tan importante para nosotros tener estos congresos de activación profética? Importantísimos. Número 1, por la enseñanza. La enseñanza es importante porque te lleva a la palabra, te instruye, te da un fundamento. Y luego, lo que Dios hace en estos congresos de activación profética no sucede en todo lugar, porque el pueblo está preparado. La gente ha estado orando, se siente en el ambiente. Cuando han estado intercediendo, han estado orando, han estado preparando el ambiente, han estado ayunando, se han estado preparando y se siente. Cuando la gente viene a activación profética y todos los que me ven de Bolivia, los que están en otras naciones, usted tiene que venir a activación profética todos los años si le es posible. Pero si no es posible venir todos los años, venga uno, aunque sea. Su vida va a ser transformada. Dios está usando casa de oración y activación profética para abrirle los ojos a la gente de la gloria de Dios. Él es real y Dios es profético en lo que hace. Su palabra es profética. Y yo creo que es importantísimo que la gente se exponga no solamente a la palabra que se da en este lugar, de los siervos y las siervas de Dios que son invitados, sino también que se exponga a la manifestación del Espíritu Santo de Dios, a la gloria de Dios, porque eso les abre los ojos y los hace caminar en la enseñanza. Es como que la enseñanza se les manifiesta ahí mismo y yo creo que les ayuda a que su fe crezca también y su amor por el Señor crezca. Así que
yo pienso que es importantísimo que la gente no se quede viendo solamente los videos, sino que sea parte. Y cada vez que anuncien activación profética, que sean los primeros en tomar los puestos, porque sin duda lo que sucede aquí no sucede en todo lugar, pero Dios ha puesto una gracia en este lugar y hay un avivamiento que está brotando desde esta casa. En una parte de la prédica el día de ayer, usted mencionó que los milagros se seguían haciendo, pero eso no significaba que usted tenía todavía la conexión con Dios. Mucha gente no lo entendió. Bueno, yo lo que dije fue, para decirlo en las palabras que yo lo dije, que creo que te está refiriendo a esto, es que aunque Dios te use, o el hecho de que Dios te use, no quiere decir que te apruebe. Sí, correcto. Y esto es muy simple. Vemos a Dios usando a sus siervos en la palabra, pero muchos de ellos, aunque eran usados, no eran aprobados por Dios, porque fallaban delante de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque por muchos años la iglesia fue golpeada de ministerios que fueron usados por Dios y después salió a la luz que estaban en adulterio, estaban en pecado, y la gente dice, pero qué raro, no entiendo por qué estaba en adulterio y Dios lo usaba. Entonces yo siempre digo, el hecho de que Dios te use no quiere decir que te apruebe. Una cosa es ser usado y otra cosa es ser íntimo de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Dios usó a Saúl. Saúl profetizó con los profetas. Saúl fue ungido, pero Dios lo desaprobó por su desobediencia. Y aunque seguía funcionando como rey bajo la unción que Dios le había dado, para Dios ya estaba desaprobado, pero delante de la gente seguía siendo rey. Entonces, el hecho de que Dios te use por causa de la unción, porque la unción no es nuestra, la unción es del ungido, Jesús. Y cuando operamos en esa unción del Espíritu Santo, el hecho de que Dios te use no quiere decir que te apruebe. Muchas veces la gente piensa, es que Dios me está usando. Entonces terminan escondiendo su pecado porque dice, es que Dios me está usando. Y terminan argumentando su pecado, justificando su pecado. Y cuando se dan cuenta, eran simplemente un burro hablándole a un profeta o una zarza hablándole a Moisés. Entonces, no te enfoques en querer ser usado. Enfócate en querer ser íntimo del Padre. Porque ahí es donde está todo. Cuando eres íntimo, guardas en santidad su presencia. Una cosa es que Dios le abre la boca. Dios le puede abrir la boca a un borracho en la calle para que el borracho diga lo que Dios quiera decir a través del borracho. Si le abre la boca a los animales, Dios le puede abrir la boca a quien quiera y lo hace. O sea, el hecho de que Dios use una zarza, un burro, no quiere decir que esa persona está caminando en santidad. Lo que habla de la persona es el fruto. Por eso Jesús dice, por el fruto ustedes van a conocer los que son falsos maestros y verdaderos maestros, falsos profetas y verdaderos profetas. Porque son llamados profetas, son llamados maestros. Pero ¿cómo sabemos quién es el falso y quién es verdadero? El fruto. No es por lo que hacen, sino por lo que ellos son. Lo que ellos son habla de quién son hijos. Lo que ellos son hablan de lo que ellos han invertido en el secreto. Y hay una diferencia muy grande entre ser usado y ser íntimo. ¿Cuál es la diferencia? En que yo puedo ser usado por Dios para hacer algo, pero el que es íntimo, cuando es usado por Dios, hay un cambio. Un cambio. Cambia la atmósfera, cambia el ambiente, cambia todo, cambia la gente. Hay un cambio, usted no siente el cambio porque esa persona es una persona justa que camina con Dios y se ha apartado en santidad y ama la santidad. A eso yo me refiero, porque si digo lo contrario, entonces estaría apoyando a la gente que piensa que por el hecho de que sirve y por el hecho de que son usados, pueden seguir escondiendo su pecado. Y Dios está queriendo sacar el pecado
de los corazones para Él acercarse a ellos y que vivan en santidad. La santidad conviene a la casa, porque si queremos un avivamiento y cambios en esta nación, la iglesia debe amar la santidad. Nos sentimos muy felices porque haya podido darse este tiempo para esta entrevista. Sabemos que va a ser de mucha bendición para todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Me gustaría que pueda terminar esta entrevista con una palabra de bendición para todas aquellas personas que en este momento están conectados. Yo quiero decirte que Jesús tiene un amor por ti que nunca lo vas a llegar a entender. Y no importa cómo pienses que sea tu vida, quizá piensas que sea un desastre porque vives bajo una atadura, vives bajo una opresión o pecado, pero no hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Tus pecados te son perdonados y Jesús está aquí para restaurar. Él no te condena, Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar. Y Jesús quiere restaurarte para que camines en integridad y en justicia. Dios no nos dice que caminemos en perfección, nos dice que caminemos en justicia. Él es perfecto. Él es bueno. Él es perfecto. Nosotros no podemos ser perfectos. Yo sé que hay pasajes bíblicos que hablan de la perfección, pero en realidad se refieren a la justicia. Y lo que Dios nos está hablando a nosotros como los seres humanos de la tierra es que caminemos en justicia. ¿Qué es eso? Que cuando fallamos podamos pedir perdón y arrepentirnos y alejarnos de ese fallo que cometimos. Alejarnos completamente para apartarnos en santidad delante de Dios. Nadie te puede quitar el derecho de adorar sin importar quién seas. Tienes el derecho de adorar porque naciste para la alabanza de su gloria. Y la oración es una práctica constante, necesaria en nuestras vidas. La oración y el ayuno no son opcionales, no es cuando lo necesitas, es lo que alimenta tu espíritu. Y necesitas adentrarte en esa verdad. Y cuando conoces la palabra de Dios, tu mente comienza a cambiar porque hablas como Dios habla. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Es que cuando recibes el perdón de Jesús, te alejas de todo lo que te lleva al pecado y caminas una vida íntegra en justicia, que cuando fallas te arrepientes y no vuelves más a ese fallo, sino que caminas y sigues avanzando hacia el destino que Dios te ha preparado para tu vida. Es ahí en donde entonces Dios va a ver un vaso dispuesto para ser usado. Yo te voy a decir algo en esta misma hora. Lo que has visto que Dios ha hecho a través de mi vida, Él lo puede hacer a través tuyo. Y aún mayores cosas puedes ver de las que has visto. Si crees en Jesús y si vives una vida en justicia y en integridad delante de su presencia. Te bendigo y le pido al Padre que fortalezca tu fe en toda circunstancia que estás viviendo.